esto que ayer declararon los presidentes de su partido y del PAN, de que pacto sí, pero con condiciones, ¿no? Respeto de la deadline, aprobación de una reforma política electoral a la brevedad y denunciar todas las irregularidades del proceso electoral del 7 de julio pasado. Bueno, pues es una posición de las fuerzas políticas que hay que desahogar, no como una condición para volver a restablecer la mesa del Consejo Rector, sino como parte de acuerdos no cumplidos. Yo así lo veo, que no se cumplieron los acuerdos relacionados con estos temas y que hay que cumplirlos, ¿sí? Respecto al pacto, yo soy de los que opino que hay que preservar el Pacto por México, pero hacerlo funcionar con reglas diferentes. No puede seguir siendo una mesa de diálogo, de exposición política, una mesa que se ha convertido en muchas ocasiones como una divisa de promoción, sino que debe seguir siendo una mesa política del gobierno federal y de 3 partidos que están generando propuestas legislativas, propuestas sobre políticas públicas, pero no a través de las formas como se llevó a cabo, diría yo, en su primera etapa. Entonces, en esta siguiente etapa, que siga el diálogo, que siga el acuerdo, pero sin las mismas reglas de funcionamiento. Senador, ¿usted ve que si no hay reforma político-electoral a la brevedad en agosto, en un extraordinario, el resto de las iniciativas que están contempladas en ese pacto transiten? Yo creo que el diálogo político hubiera habido sin pacto y puede haber diálogo o tendrá que haber diálogo incluyendo si no hubiera ya reuniones del Consejo Rector. El escenario del Congreso es el escenario idóneo para preservar también el diálogo. Por eso creo que también el ritmo del Congreso no podrá detenerse, ¿sí? Para mí el periodo extraordinario del Congreso, de las 2 cámaras, para los temas de modelo anticorrupción, de reforma constitucional en materia de transparencia para los temas también del IFAI, el tema del sistema de reformas al sistema financiero, las reformas secundarias en materia educativa, son temas pendientes del Congreso. O sea, que no se piense que el pacto detiene la vida de los órganos del Congreso mexicano. Tendrá el Congreso mexicano que seguir resolviendo asuntos legislativos, aun cuando la mesa del pacto no pudiera reunirse. O sea, ¿sí me explico lo que quiero decir? ¿Sí? O sea, no se paralizó el Congreso por el anuncio, o se va a paralizar el Congreso hasta que no haya una reforma política. O sea, tenemos pendientes. El pacto no es condición para que el Congreso trabaje, ¿no? Exactamente. El pacto hay que cuidarlo, hay que preservarlo, pero no es una condición para que el Congreso siga generando el trabajo a que constitucionalmente está obligado y a que en tiempos está obligado. El tema de la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa tenemos plazo. El tema de la integración la integración del IFETEL tenemos plazo, ¿sí? Yo veo que el asunto del sistema financiero es una reforma compleja, pero hay que sacarla porque si no, en septiembre, cuando se presente la reforma energética, esa reforma es de tal calado que va a abarcar todo el mundo político y legislativo y va a detener todos los demás temas. ¿Ustedes creen que hasta que haya pacto tiene que haber un consejo, un periodo extraordinario para que resuelva el modelo anticorrupción o el modelo IFAI que nosotros enviamos? Claro que no. O sea, si no detendríamos la vida del país porque no hay mesa de pacto. Pero ¿para qué quieren los recursos que les van a dar la energética y la hacendaria si tienen un régimen político agotado? Que hay que poner primero, es lo que preguntaba. No, yo estoy de acuerdo que hay que poner en periodo extraordinario en agosto reforma política. Estoy de acuerdo. Lo que yo no puedo opinar es que los trabajos del Congreso se detienen porque no hubiera mesa de Consejo Rector del Pacto, por favor. Entonces ya estaríamos estableciendo que el Consejo Rector determina la vida institucional del país. Pero la pregunta iba enfocada en el sentido de que si no hay reforma política, ¿se acaba el pacto? Eso no lo determino yo, no lo opino yo. Yo soy coordinador de los senadores del PRD,
quienes están sentados en el Consejo Rector es el gobierno y las dirigencias partidarias. Pero sería condición para continuar discutiendo en el Consejo Rector las reformas que puedan venir al Congreso. No lo sé, porque nosotros estamos construyendo nuestras reformas. La semana este miércoles hacemos la presentación del contenido de esta reforma política a las 12 del día, ¿sí? Y vamos a hacer la presentación ante ustedes en una conferencia de prensa con un PowerPoint y todos los contenidos, un documento, y vamos a invitar a los otros grupos parlamentarios a que la suscriban, y en 8 días vamos a presentarla formalmente ya con el apoyo, las firmas de los senadores que quieran adherirse. Pero en el Congreso, sin reforma política, ¿se puede hablar de una reforma energética y hacendaria? Vamos a iniciar la discusión. Para mí, el trabajo del Congreso no se detiene por ninguna circunstancia. Vamos a avanzar nosotros, vamos a avanzar. O sea, la otra es que pensemos que solamente las reformas reales son las que se construyen en el Consejo Rector. No es así para mí. No, ¿sí? Bueno, es que la pregunta va enfocada, si a todo lo que sucedió en la jornada electoral del domingo, todo este acarreo de votantes, la coacción, la intimidación, la violencia, la injerencia, la intromisión de los gobernadores, ¿no resulta un agravio para la oposición como para seguir manteniendo una negociación con el partido en el gobierno y con el gobierno? Bueno, claro que es un agravio y es un asunto que hay que resolver. Nosotros en el Senado hemos sido muy autónomos, muy independientes y muy claros sobre estos hechos, ¿sí? Yo no puedo dar mi opinión que establezca cuáles son las condiciones para que la mesa del Consejo Rector siga o no. Yo lo que estoy diciendo es que los trabajos del Congreso no se van a detener, en el Congreso, ¿sí? En el Consejo, yo no formo parte del Consejo Rector, yo opino que el pacto hay que cuidarlo y hacerlo funcionar con nuevas reglas, ¿sí? Pero que diría yo que el diálogo, los acuerdos, la discusión en las cámaras no deben de detenerse. ¿Sí? Pero dentro de esas nuevas reglas estaría una reforma política. Sí, nosotros la presentamos este miércoles. Le preguntaba yo al senador Preciado si estarían ya en condiciones de presentar también en el PAN una reforma política. Dice que tienen ya una en el PAN. En el caso del PLD, ¿estarían ya en condiciones de presentarla aun cuando no haya pacto sin pacto? Nosotros ya tenemos concluida la propuesta que el grupo parlamentario presentará sobre el tema de reforma política. Este miércoles a las 12 del día van a recibir la invitación de senadores del PAN y el PRD para que en una conferencia con ustedes la presentemos los contenidos. ¿Cuándo la presentarán formalmente? El próximo miércoles. O sea, la presentan a la permanente para que la Hagamos la presentación y la entregamos a cada uno de ustedes, ya los contenidos, el próximo miércoles. Y 8 días es para invitar a los demás grupos parlamentarios a que se adhieran a nuestra propuesta. Presentarla ante el Pleno de la Permanente. Así es. Senado, ¿cuándo? Ante el Pleno de la Permanente el siguiente miércoles. O sea, en 15 días. No, exacto. Pasado mañana es la presentación de los contenidos y en 8 días es la presentación formal. Senador, pero para discutirla en un extraordinario, antes de la fiscal y la elección. Bueno, nosotros la comisión permanente turna comisiones y inmediatamente las comisiones de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma del Estado se reunirán y empezarán a discutir. Oye, senador, ¿cuál será la trascendencia? No, pero vamos a invitar a los senadores del PRI a través de su coordinador, siempre a través de su coordinador, a que conozcan la propuesta y a que en todo caso se adhieran a ella. Senador, ¿cuál va a ser la trascendencia de esta reforma, de esta propuesta de reforma? Porque incluye segunda vuelta, incluye más de 30 puntos, ¿no? Bueno, ya es el desarrollo de los 30 puntos, ¿sí? ¿Cuál es la trascendencia? Pues ya el efecto político se dio desde el momento que la anunciamos, ¿verdad? Hubo enormes efectos políticos y hoy nosotros presentamos el contenido en abono a lo acordado frente a ustedes y va a ser materia de discusión todo lo que esté ahí. ¿Hablan de ese tema o de qué hablar con los coordinadores? No, hoy salimos de una entrevista y fuimos a platicar y no, ese tema no es del senador Preciado, el de la reforma política, no es del senador Gamboa, así es que yo he tenido una charla con el senador Cordero
el senador Camacho y el senador Roberto Gil, y todos tenemos una ruta a desarrollar de aquí al miércoles para que presentemos Pero los padres del PRI y del PAN hablaron de la posibilidad de un extraordinario para agosto. Nuevamente establecimos que desahogado el periodo extraordinario de Cámara de Diputados, conocidos sus contenidos, restableceríamos el diálogo institucional para tener un periodo extraordinario en la segunda quincena de agosto de asuntos de la competencia de ambas cámaras. ¿Cuáles son? Todos, porque no hay ningún asunto más que el de consejero del IFE. ¿Llegue, por ejemplo, un acuerdo en cuanto a anticorrupción? Mira, lo de anticorrupción está, nos falta una cosa muy breve, que de parte del... Si es que no puedo yo decir, pero hemos avanzado, pero después parece que ahí se desdicen, sí, pero lo que teníamos es, yo no les miento, determinar solamente si era unipersonal o era de 3 o 5, la integración de la comisión, sería un SAR, un instituto, pero el tema de la fiscalía, lo que habíamos acordado es que fuera agregada a la PGR, con un fiscal nombrado por Senado de la República. Senador, déjame insistir en el asunto de la reforma política que ustedes van a presentar el miércoles. ¿Para qué, si se fusiona, se armoniza o si va sola de aprobarse, para qué le va a funcionar a la gente? ¿En qué le sirve a la ciudadanía? ¿Cuál va a ser la trascendencia? Bueno, yo creo que todos estamos, es que hay que establecer, cuando tú hablas de ciudadanía, estás estableciendo a la gente en general, y que la gente en general vive en un régimen de un ejercicio de poder democrático es absolutamente necesario, ¿sí? Y que la gente participe en procesos electorales equitativos es absolutamente necesario, ¿sí? Y que la gente tenga un gobierno que tenga controles, hablo de los 3 poderes, es absolutamente necesario, ¿sí? Son un conjunto de cosas que se reflejan en una vida democrática plena de la gente. Segunda. En materia de transparencia, porque recién nos dijo que hablaron los coordinadores de esta parte de transparencia. ¿El PRD quién nombró para que exista este reglamento? A José Antonio Magallanes. ¿Sí? Lo que yo les he dicho, lo que yo les he repetido, ¿sí? Que iniciaremos el segundo año de ejercicio con un gran acuerdo de transparencia, estableciendo reglas para que informemos de manera mensual cada uno de los rubros que reciben los grupos parlamentarios y puedan tener acceso a todo el manejo de los recursos. ¿Eso no habrá alguien que al final se eche para atrás y diga yo ya no voy? Yo creo que es un acuerdo ya entre los 3 coordinadores. Eso yo se los he estado diciendo, fueron los planteamientos que yo he hecho y hoy lo volvimos a ratificar y han compartido tanto Gamboa como Cordero. Senador, ¿usted estaría de acuerdo en que se homologaran criterios para presentar en su declaración patrimonial todos los senadores esta parte de los sueldos concretos mensuales y anuales? Mira, es que eso ni siquiera es un asunto de acuerdo entre senadores, es un asunto que tiene una reglamentación federal, ¿sí? No es un asunto, la forma como tú haces la declaración patrimonial como servidor público ya tiene reglas, ¿sí? Que nos dan inclusive hasta manuales y nos revisan la gente que nos recibe, ¿sí? Nos recibe las declaraciones, nos las revisa para ver si están ajustadas a los términos. Yo por eso no veo por qué debe haber discordancia, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué no lo sé, no lo sé, no lo sé, la verdad, por eso, no lo sé, ¿sí? Esa parte no la sé. Hay que transparentar todo y eso es lo que debe de ser. Y parece que es un asunto de voluntad o no. Para que no sea de voluntad y sea de reglas, hay que establecer esas reglas en el reglamento respectivo. Sería ¿sí? Bueno, por ejemplo, en este caso, empezar a trabajar en aquel reglamento de la ley de salarios máximos que está olvidado. Está la ley, pero no está el reglamento. Hay que trabajar en todo, pero tiene que ver, o sea, es que hay ya 2 cosas diferentes, ¿no? El asunto de la declaración patrimonial, donde haces una declaración del ingreso, el asunto de los recursos que se manejan en el Senado, que es un asunto de transparencia, ¿sí? El asunto de cuántos bienes tienes, que hay que darlo a conocer, sin duda. Son varios rubros,
Por eso digo que en la parte de recursos que manejan los grupos parlamentarios y en el Senado hay que hacer un gran acuerdo de transparencia que nos obliga a todos por igual y no que se vea como un asunto de quién tiene más o menos voluntad. Se había comprometido a transparentar su declaración. Te la digo de memoria. Sí, yo tengo, están a nombre de mis hijos, en la lógica del patrimonio de los hijos. Tengo una casa en Tehuacán, Puebla, a nombre de mis hijos. Yo parece que tengo ahí el usufructo vitalicio, porque si no te corren, ¿verdad? Tengo una casa en México y tengo un terreno con alguna construcción, en proceso de construcción. Es mi declaración patrimonial. ¿Sí? ¿Ya? No tengo... Sí. ¿Cómo? ¿Hay condiciones para que salga la reforma político-electoral en agosto próximo? ¿Hay condiciones? Debe de haber. Yo creo que va a haber. También es un... Bueno, vamos a ver, el PRI creo que actúa con mucha verticalidad en lo que dice su gobierno y yo creo que el gobierno va a tener que contribuir a que haya una reforma política en un extraordinario del mes de agosto. Yo creo que sí. Yo quisiera pedir un comentario sobre esto que dijo Vicente Fox, que es mejor presidente que Benito Juárez y trae un proyecto ahí para legalizar la marihuana. Él fue mejor gobernante que Maximiliano. Oye, ¿en serio? Ya en serio, pues así es. ¿Cómo se compara con Juárez? Pero sí, yo creo que si se lo compara con Maximiliano, él fue mejor gobernante que Maximiliano. Maximiliano era más liberal que nada. Bueno, era un liberal, un noble europeo liberal. Es muy diferente ser liberal en América, en un país de América como México, que un gran noble liberal de Europa, ¿verdad? Un rey. ¿Sí? Esa idea de que Maximiliano, masón liberal, hay que verlo en qué contexto, ¿verdad? ¿Sí? Me preguntan donde me duele, ¿eh? Por eso, está bien, ¿no? Es mejor gobernante que Maximiliano, eso sí. Sí, de funcionamiento. Bueno, tiene que ser una mesa que siga generando propuestas legislativas, propuestas sobre políticas públicas, ¿sí? Pero no sea una mesa donde haya una exposición permanente que se convierta en una divisa de promoción política. ¿Sí?